Durante la mayor parte de nuestra vida, cuando pensamos en Baviera, pensamos en algo muy sencillo: cerveza, montañas, Oktoberfest, trajes tradicionales, castillos de cuento de hadas recortados contra los Alpes. Es una postal, un lugar donde uno iría de viaje, sacaría fotos y se volvería a casa con la sensación de haber visitado una región bonita de Alemania. Pero durante casi 800 años, Baviera no fue solo una región en un mapa, fue un reino, con su propia dinastía, con sus propias guerras, sus propias alianzas y sus propios escándalos. Un reino que hoy, en apariencia, ha desaparecido. No verás Reino de Baviera en el mapa político actual. Y sin embargo, su huella sigue ahí, silenciosa, en los apellidos, en los palacios, en la forma misma en que entendemos Europa. Déjame lanzarte una pregunta incómoda. Si Baviera fue un reino independiente hasta principios del siglo XX, ¿cómo es posible que casi nadie sepa contar su historia política más allá de un par de castillos bonitos y un rey excéntrico? En el centro de ese misterio hay un apellido: Wittelsbach, una de las casas reinantes más antiguas de Europa. No hablamos de un experimento breve como algunos estados del siglo XIX. Hablamos de una familia que, generación tras generación, sostuvo el poder en Baviera durante siglos, navegó guerras de religión, cambios de imperio, revoluciones, unificación alemana, y terminó viendo cómo su reino desaparecía sin que nadie moviera físicamente sus fronteras. Baviera seguía donde siempre. Lo que se borró fue la corona. Eso es precisamente lo que hace a esta historia tan extraña. El reino de Baviera no cayó porque una potencia extranjera lo borrara del mapa, ni porque una revolución saliera a quemar todos sus símbolos. Se fue desdibujando, integrándose, cediendo competencias, aceptando nuevas realidades, hasta convertirse en algo mucho más discreto. Un estado federado dentro de un imperio mayor, luego dentro de una república. El mismo territorio, los mismos paisajes, pero otro tipo de poder. Y sin embargo, cuando hoy paseas por Múnich, cuando miras la silueta de Neuschwanstein, cuando entras en una cervecería que cuelga en las paredes los retratos de los antiguos reyes, estás entrando en un escenario construido, en buena medida, por los Wittelsbach. Ellos decidieron qué palacios se levantaban, qué iglesias se decoraban, qué artistas recibían encargos, qué universidades se fundaban. Durante siglos, Baviera fue su laboratorio político, religioso y cultural. Para entender por qué este reino perdido sigue vivo en nuestra imaginación, basta con pensar en un nombre: Luis II de Baviera. Incluso si no conoces su historia, casi seguro que has visto su legado. Castillos imposibles, como sacados de un sueño romántico, posados sobre montañas y lagos. Neuschwanstein, por ejemplo, parece diseñado para un cuento de hadas, y de hecho, inspiró el castillo de los parques de Disney. Luis II se ha convertido en un icono pop. El rey loco, el rey de los castillos. Pero como suele pasar, la imagen ha devorado a la persona y al contexto. Detrás de ese rey solitario, obsesionado con el arte, la música y la montaña, había un reino entero en crisis. Una Baviera que intentaba encontrar su lugar en una Alemania que se estaba unificando a toda velocidad bajo el liderazgo de Prusia. Una dinastía, la de los Wittelsbach, que trataba de seguir siendo relevante en un tablero donde los Hohenzollern, los prusianos, eran los nuevos protagonistas, y un pueblo dividido entre la fascinación por su monarca y la dureza de una realidad política que dejaba cada vez menos espacio para reyes soñadores. En este documental vamos a contar la historia del reino de Baviera y de los Wittelsbach, a través de 3 hilos que se entrelazan. Primero, el poder político. Cómo una familia que empieza controlando territorios relativamente modestos logra convertirse en actor clave del Sacro Imperio, en reino reconocido en el concierto europeo, y cómo ese mismo poder se va erosionando hasta desaparecer como estructura estatal. Segundo, el laboratorio cultural y religioso. Baviera como frontera y puente. Un territorio profundamente católico en medio de una Alemania donde el protestantismo ganaba terreno. Una corte que apoyaba el arte barroco, la arquitectura fastuosa, la música, el teatro, y que, al mismo tiempo, tenía que maniobrar en un entorno político cada vez más racionalizado, más burocrático, más moderno. Y tercero, quizá el más humano, el drama de quienes llevaron la corona. Reyes y reinas que nacieron con la certeza de que el mundo estaba construido a su medida y que vivieron, en cuestión de décadas, cómo esa certeza se desmoronaba. Luis II, claro, será uno de nuestros protagonistas, pero no el único.
Antes de él hubo soberanos muy conscientes, hábiles diplomáticos, ambiciosos reformadores, figuras religiosas, mecenas del arte. Después de él, hubo herederos que tuvieron que aceptar que el trono ya no volvería y que su apellido tendría que encontrar un nuevo lugar en el siglo XX. Esta es, en el fondo, la historia de un reino que desaparece sin moverse del sitio. La historia de cómo un proyecto político de siglos se transforma en recuerdo, en folclore, en marketing. Y aún así, sigue influyendo en cómo otros países entienden la monarquía, la identidad regional e incluso el turismo cultural. Y aquí entra otro elemento importante: la memoria selectiva. De Baviera nos han quedado las imágenes bonitas, las postales de Oktoberfest, los castillos iluminados al atardecer, pero hemos olvidado casi por completo las guerras de religión que la atravesaron, los juegos de poder en el Sacro Imperio, las negociaciones con Napoleón, los dilemas frente a la unificación alemana. Es como si, al quitar la corona del escudo, hubiéramos decidido que el pasado político de Baviera ya no importaba, que era suficiente con mantener el decorado. A lo largo de este viaje vamos a hacer lo contrario. Vamos a levantar el decorado. Vamos a mirar qué había detrás de esos palacios, quién firmaba los decretos, quién negociaba con Viena, con París, con Berlín. Vamos a ver cómo los Wittelsbach pasaron de ser una familia más del complejo mosaico del Sacro Imperio a convertirse en reyes, y cómo ese título, tan deseado, acabó volviéndose casi un peso cuando el mundo empezó a cambiar demasiado deprisa. Y para no perder nunca el hilo humano, volveremos una y otra vez a una misma imagen, la de un joven Luis II mirando desde una terraza de su castillo hacia un paisaje que parece infinito, mientras, al otro lado, en los despachos de Berlín, se diseña una Alemania en la que su reino será, poco a poco, solo una pieza más. Pero para llegar hasta ese punto, para entender por qué la caída de Baviera como reino fue tan silenciosa y al mismo tiempo tan inevitable, tenemos que retroceder. Mucho. Volver a una época en la que no existía Alemania tal como la entendemos hoy, en la que el mapa estaba lleno de pequeñas entidades, obispados, ducados y condados, luchando por su lugar bajo un emperador lejano. Porque antes de los castillos románticos, antes del rey loco, antes incluso de que Baviera fuera reconocida como reino, los Wittelsbach tuvieron que hacer algo mucho menos visible y mucho más difícil: sobrevivir y crecer dentro del caos del Sacro Imperio Romano Germánico. Y ahí es donde comienza de verdad su historia. Durante casi 8 siglos, el apellido Wittelsbach estuvo tan pegado a Baviera que cuesta imaginar un tiempo en el que fueran simplemente uno más. Un linaje regional, con buenas conexiones, sí, pero lejos de reyes y coronas. Para entender cómo pasaron de ser señores de una zona del Rin a dominar Baviera, tenemos que entrar en el escenario más caótico y a la vez más lleno de oportunidades de la Europa medieval: el Sacro Imperio Romano Germánico. Imagina un mapa que no son países, sino un rompecabezas de colores diminutos: obispados, condados, ciudades libres, abadías, ducados. El emperador está arriba del todo, al menos en teoría, pero su poder depende constantemente de una red de alianzas y lealtades. Aquí no basta con ganar batallas, hay que saber a quién apoyar, a quién casar con quién, qué título aceptar y qué título rechazar. Los Wittelsbach aparecen documentados como condes en la región del Rin en el siglo XII. No tienen aún ese aura de casa histórica. Son una familia ambiciosa en un mundo donde muchas otras también lo son. La diferencia es que ellos van a entender muy pronto una regla no escrita del Sacro Imperio. Si quieres subir, no basta con servir al emperador, tienes que ser útil para él. Ahí entra en escena una figura clave: el emperador Federico I Barbarroja, un Hohenstaufen carismático, guerrero, que pasa buena parte de su vida intentando mantener bajo control ese mosaico de poderes. Para un emperador como él, premiar lealtades es esencial. No puede estar en todas partes, necesita duques que sean sus brazos en regiones clave. En 1180, Barbarroja toma una decisión que cambiará para siempre el destino de los Wittelsbach. Castiga a un poderoso rival, Enrique el León, y le arrebata el ducado de Baviera. Ese territorio, enorme y estratégico, no puede quedar mucho tiempo en el aire, y es ahí cuando Barbarroja nombra a Otón I de Wittelsbach como duque de Baviera. Es un movimiento político, pero también casi simbólico. De la noche a la mañana, una familia de condes del Rin entra en la primera división del Sacro Imperio. Baviera no es cualquier cosa, es un espacio clave entre Italia, Bohemia, el mundo alpino, el corazón germánico.
Controlarla significa tener peso, renta, soldados, influencia en las grandes decisiones. ¿Cómo se gana un nombramiento así? No lo sabemos todo, pero sí lo suficiente. Los Wittelsbach habían demostrado lealtad calculada al emperador. No una obediencia ciega, sino esa mezcla de apoyo militar, servicio en la corte y ausencia de traiciones que, en un mundo plagado de conspiraciones, vale oro. Barbarroja necesita un duque fiable en Baviera. Otón necesita un salto de escala. Sus intereses encajan. A partir de ese momento, la familia va a jugar en dos tableros a la vez. Por un lado, consolida su posición en Baviera. Administra, reparte tierras, teje fidelidades con la nobleza local. Se vincula a monasterios y obispados que ayudan a legitimar su poder. Por otro lado, mantiene y amplía su presencia en la región del Rin, donde el título de conde palatino acabará siendo también patrimonio Wittelsbach. Es aquí donde entra un concepto clave en la historia dinástica alemana, la Hausmacht. Traducido de forma simple, el poder propio de la casa. No es un cargo que te da el emperador, es lo que tú controlas directamente. Tierras, rentas, castillos, clientelas, derechos sobre ríos y caminos. El cargo imperial puede ir y venir. La Hausmacht, si la gestionas bien, se queda. Los Wittelsbach lo entienden pronto. No se limitan a ser duques porque el emperador lo ha decidido. Se dedican a convertir Baviera y el Palatinado en una base de poder difícil de desmantelar. Compran tierras, consolidan señoríos, colocan parientes en posiciones clave. Y al mismo tiempo se aseguran de que, en la corte imperial, su voz cuente. Esto tiene un precio: conflicto. No están solos en esta carrera. Otras casas también quieren lo mismo: los Habsburgo, los Luxemburgo, los propios Hohenstaufen mientras duran. Cada título, cada elección imperial, cada sucesión se convierte en una especie de partida de ajedrez a varias bandas. Un momento icónico de esta tensión es el siglo XIV, cuando un miembro de la familia, Luis IV de Wittelsbach, llega a ser elegido emperador. Su camino no es precisamente pacífico. Se enfrenta a los Habsburgo en la célebre batalla de Mühldorf en 1322, una lucha no solo por territorios, sino por legitimidad. La victoria Wittelsbach no solo le asegura el control de Baviera, también consolida la idea de que esta casa ya no es únicamente ducal, puede aspirar al trono imperial. Pero aquí ocurre algo revelador. A diferencia de los Habsburgo, cuya obsesión será, poco a poco, ser los emperadores por encima de todo, los Wittelsbach parecen comprender pronto que el verdadero sostén de su poder está en otra parte, en su territorio concreto, en Baviera, en el Palatinado, en esa Hausmacht que les da ingresos regulares, soldados leales, continuidad. Es como si la familia hubiera aprendido una lección dura y temprana. El título de emperador es un relámpago. Deslumbra, pero dura poco. El control firme de un territorio bien gestionado es el trueno que resuena durante siglos. Mientras tanto, el contexto del Sacro Imperio sigue siendo una mezcla de rigidez formal y caos práctico. En teoría, hay jerarquías claras. En la práctica, todo se negocia. Los Wittelsbach apoyan a un emperador hoy, a otro candidato mañana. Se alían con unas ciudades, chocan con determinadas familias, entran en guerras locales que apenas aparecen en los libros de texto, pero que, en su momento, deciden qué castillo pertenece a quién, qué monasterio paga diezmos a qué señor. En este entorno, su habilidad no es tanto ganar batallas épicas, sino aguantar. Cuando otras casas se extinguen, se dividen sin remedio o apuestan todo a una jugada imperial que fracasa, los Wittelsbach sacan ventaja de algo más prosaico. Testamentos calculados, matrimonios bien elegidos, renuncias a tiempo. La política de la paciencia. Poco a poco, su relación con Baviera se vuelve casi orgánica. No son solo duques que están de paso. Empiezan a asumir el papel de constructores de una identidad. Favorecen determinados monasterios, promueven ciertas rutas comerciales, asientan cortes estables. El territorio deja de ser una ficha y se convierte en un cuerpo con memoria, con instituciones que miran a los Wittelsbach como referente. En paralelo, sus roces con casas como los Habsburgo o los Luxemburgo marcan el tono de los siglos siguientes. A veces aliados, a veces rivales en elecciones imperiales, todos compitiendo por lo mismo. Influencia en ese extraño imperio que es más un sistema de relaciones que un Estado moderno. Para el espectador de hoy, acostumbrado a países con fronteras claras, puede parecer difuso. Para los Wittelsbach, era un terreno perfecto para quien supiera moverse sin prisa, pero sin pausa. Y aquí aparece nuestro pequeño rejug histórico.
Mientras otras dinastías soñaban con Viena, con Roma, con la corona imperial como cúspide absoluta, los Wittelsbach empezaron a concentrar su mirada en un espacio concreto del mapa. Un espacio al que, con el tiempo, asociaríamos para siempre con su nombre: Baviera. No era el territorio más rico del mundo ni el más fácil de gobernar, pero ofrecía algo irresistible para una familia con paciencia: continuidad. Podían moldearlo a su imagen, llenarlo de símbolos, convertirlo en el escenario de su propio relato dinástico. Una vez que ese corazón bávaro quedó más o menos asegurado, la pregunta ya no fue ¿cómo subir más en el Sacro Imperio?, sino ¿cómo dejar una marca que sobreviva a los cambios de emperador? Y la respuesta, siglo tras siglo, será siempre la misma: construyendo. Construyendo poder, sí, pero también construyendo algo que todavía podemos ver y tocar: palacios, iglesias, plazas, colecciones de arte, instituciones. Cuando pensamos en la Baviera que hoy atrae a millones de turistas, pensamos en una estética muy concreta. Iglesias luminosas con frescos que parecen flotar, palacios que combinan geometrías perfectas con jardines que se extienden como alfombras verdes, interiores que brillan con oro y estuco. Esa estética no nació por accidente. Fue el resultado de una decisión política, religiosa y emocional muy consciente de los Wittelsbach: convertir Baviera en un escenario barroco. El siglo XVI y XVII fueron turbulentos para el mundo germánico. La Reforma había dividido el territorio en líneas religiosas que no eran solo espirituales, sino profundamente políticas. En medio de ese tablero, los Wittelsbach tomaron una decisión contundente. Baviera sería un bastión del catolicismo. No una región moderadamente católica, sino un símbolo visible, casi teatral, de la Contrarreforma. Si otros príncipes abrazaban ideas protestantes, Baviera haría lo contrario. Respondería con arte, con arquitectura, con ritual, con una espiritualidad envolvente que convirtiera cada iglesia y cada palacio en una declaración de fidelidad. Esa decisión no se quedaría en palabras, cambiaría para siempre el rostro del territorio. Solo hay que entrar en la Residenz de Múnich, el corazón político de los Wittelsbach durante siglos, para entenderlo. La Residenz no era solo un palacio, era una escenografía. Cada sala, cada corredor, cada frescos tenía un guión. Los embajadores que llegaban allí debían sentir que no estaban entrando en la residencia de un duque cualquiera, sino en el centro de un poder antiguo, legítimo, bendecido por Dios. La arquitectura barroca funciona así. No es discreta, es expansiva. No es humilde, es afirmativa. Un duque que recibe en una sala cuyos muros representan el triunfo de la fe católica no solo está celebrando la religión, está exhibiendo una visión del mundo. Pero si la Residenz era el cerebro político, el corazón emocional de la estética Wittelsbach latía un poco fuera del centro, en el Schloss Nymphenburg, rodeado de jardines amplios donde el poder cambia de registro. Aquí no domina la solemnidad, sino la armonía. Es la versión bávara del absolutismo ilustrado, un palacio que marca distancia, sí, pero que también seduce. Aquí vivieron reyes, se celebraron nacimientos, se hicieron fiestas que alimentaron décadas de relatos populares. Otra vez, todo estaba calculado. Un reino profundamente católico necesitaba mostrar que, además de disciplina y fe, sabía ofrecer belleza. Y luego están las iglesias. Baviera es un museo vivo del barroco y del rococó. Desde los monjes que diseñaron el monasterio de Andechs hasta los artesanos que pintaron techos que parecen abrirse hacia el cielo, todo responde a una estrategia que mezcla convicción religiosa y política visual. En una época en la que la mayoría del pueblo no sabía leer, la estética barroca era un lenguaje accesible, un lenguaje emocional. Un campesino, que entraba en una iglesia de columnas ondulantes, con santos flotando en nubes pintadas, no solo veía arte, veía orden. Un mundo que tenía un lugar para él, para sus autoridades religiosas, y por encima de todos, para la familia que protegía ese orden, los Wittelsbach. La Contrarreforma entendió muy bien algo que a veces olvidamos. Las imágenes son más fuertes que los decretos. Cuando un territorio se llena de iglesias que brillan como joyas en el paisaje alpino, cuando las procesiones ocupan las calles con música, incienso y velas, cuando el arte envuelve a toda la población, la fe no es una idea abstracta. Es un ambiente, un clima, una forma de vida. Para los Wittelsbach, esa alianza entre fe y poder fue extremadamente útil.
En un sacro imperio lleno de rivalidades, donde los Habsburgo controlaban las posiciones más altas y los príncipes protestantes tenían sus propios apoyos, la identidad católica bávara se convirtió en una marca distintiva. No era solo una cuestión espiritual, era una manera de decir, nosotros somos esto, así gobernamos, así construimos. Y aquí aparece un punto clave para entender la evolución estética y política de Baviera. Esa teatralidad barroca crearía las bases simbólicas que más tarde inspirarían a Ludwig II. Aunque sus castillos del siglo XIX tienen un estilo neorromántico más cercano a Wagner que al barroco puro, la idea de que Baviera debía ser un reino que se representa a sí mismo mediante arquitectura y paisaje viene de mucho antes. Luis II no inventa nada desde cero, exagera, reinterpreta y transforma una tradición ya establecida. En el fondo, Baviera funcionaba casi como un teatro de Estado. El escenario estaba cuidadosamente diseñado. Las iglesias eran los altares, los palacios, las bambalinas, los jardines, los salones al aire libre, y la familia reinante, el elenco principal que daba continuidad al relato. Una visita oficial no era solo un encuentro diplomático, sino una experiencia sensorial, ver la grandeza del palacio, oír los coros de iglesia, caminar entre frescos brillantes. Todo estaba pensado para impresionar, conmover y persuadir. Pero esta estética no era pura fantasía. También respondía a necesidades muy reales. Baviera, a diferencia de Viena o de los estados protestantes más urbanos, no era el centro comercial más potente del imperio. No tenía una marina poderosa ni grandes posesiones coloniales. Su fuerza residía en otro sitio, en la capacidad de crear una identidad sólida, respetada, distinta. Barroca, católica, disciplinada y al mismo tiempo culturalmente rica. Cuando un territorio logra definir tan claramente quién es, suele resistir mejor los cambios externos, y aún así, por muy bien construido que estuviera ese teatro, estaba a punto de enfrentarse a un desafío monumental, un poder extranjero que no respetaba ni tradiciones, ni coronas bávaras, ni equilibrios dinásticos. Un hombre que vería a Baviera no como un reino, sino como una pieza en su propio tablero de reformas continentales. Ese hombre era Napoleón Bonaparte. A comienzos del siglo XIX, el mapa de Europa parecía temblar cada pocos años. Lo que durante siglos había sido un entramado relativamente estable de reinos, ducados e imperios, empezó a desmoronarse al ritmo de las campañas de un solo hombre, Napoleón Bonaparte. Para los Wittelsbach, aquello era una amenaza, pero también una oportunidad irrepetible. Hasta entonces, Baviera había sido un principado importante dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, pero seguía siendo, oficialmente, un ducado, un estado más dentro de una estructura vieja y rígida. El título de emperador lo ostentaban otros, las grandes decisiones se tomaban en Viena y Baviera jugaba muchas veces a la defensiva. Y de pronto, irrumpe Napoleón con una idea radical: reorganizar Alemania a su manera, premiando a quienes se alíen con él y castigando a quienes le resistan. En medio de ese terremoto aparece una figura clave para nuestra historia, Maximiliano IV José, elector de Baviera. No es todavía rey, pero ya entonces entiende algo esencial. O se adapta al nuevo orden que Napoleón está creando, o su casa puede quedar reducida a un actor secundario, cuando no directamente a una víctima de las redistribuciones de territorio. Las tropas francesas avanzan, los viejos equilibrios saltan por los aires, y Maximiliano tiene que tomar una decisión que marcará el destino de Baviera durante generaciones. La jugada, vista desde hoy, parece sencilla: acercarse a Napoleón. Pero en su momento fue un acto de riesgo calculado. Aliarse con Francia implicaba enfrentarse, de hecho, al antiguo mundo del que Baviera había formado parte: el de los Habsburgo, el del Sacro Imperio, el de los aliados tradicionales. Para muchos nobles de la época, Napoleón no era un reformador, sino un usurpador que ponía en peligro todo el sistema monárquico europeo. Maximiliano, sin embargo, decidió mirar más allá de la indignación y ver el tablero como lo vería un jugador frío. La negociación fue clara. Baviera aportaría apoyo militar y político al emperador francés y, a cambio, obtendría algo que ningún Wittelsbach había tenido hasta entonces: una corona real. No solo eso, también territorios, prestigio y una posición reforzada en el centro de Europa. El trato se fue tejiendo entre diplomáticos, emisarios y decretos, pero el resultado estalló en un año concreto que marca un antes y un después: 1806. Ese año se disuelve oficialmente el Sacro Imperio Romano Germánico, una estructura milenaria que se había ido vaciando de sentido, pero que todavía era el marco legal de buena parte de la Europa central.
Napoleón la sustituye por su propia creación, la Confederación del Rin, una colección de estados alemanes aliados de Francia, más manejables, más dependientes de París. Dentro de ese nuevo orden, Baviera recibe su recompensa. El elector Maximiliano IV José se convierte en Maximiliano I, rey de Baviera. Más allá del simbolismo, aquello tuvo efectos muy concretos. Para empezar, Baviera ganó territorio. Una serie de pequeñas entidades fueron anexadas o reorganizadas bajo la autoridad de Múnich. Lo que había sido una colección de jurisdicciones dispersas empezó a tomar forma de reino más compacto, con fronteras más claras y un centro político definido. A los Wittelsbach se les pedía, en la práctica, que dejaran de comportarse como señores de un mosaico medieval y empezaran a actuar como monarcas de un Estado moderno. Eso exigió reformas profundas. La nueva Baviera necesitaba leyes unificadas, sistemas administrativos más coherentes, una burocracia que funcionara más allá de los viejos privilegios estamentales. Bajo Maximiliano I y sus consejeros, se introdujeron códigos legales inspirados en parte por el modelo napoleónico, se reorganizaron tribunales, se recortaron ciertos privilegios feudales, se intentó racionalizar la fiscalidad. En otras palabras, el reino recién estrenado tenía que ser algo más que un cambio de título en el escudo. Tenía que convertirse en una máquina política relativamente eficaz si quería sobrevivir en un siglo XIX que se intuía convulso. Pero estas transformaciones no estuvieron exentas de tensión. La vieja estructura estamental, nobleza, clero, ciudades, no estaba encantada con todas las novedades. Muchos veían con recelo cualquier cosa que sonara a modelo francés, otros temían perder autonomía local o privilegios fiscales. Baviera se convirtió en un laboratorio donde se mezclaban tradición y modernización, a veces en armonía, a veces chocando de frente. El mismo reino que presumía de iglesias barrocas recargadas tenía ahora funcionarios que hablaban de racionalizar, medir, codificar. A nivel internacional, la nueva condición de reino cambió la forma en que Baviera era percibida. Ya no era simplemente uno de tantos estados medianos dentro de la galaxia imperial. Se convirtió en un actor intermedio entre las grandes potencias. Demasiado pequeño para competir con Francia, Austria o Rusia, pero demasiado importante para ser ignorado. Esa posición se reforzó, como era habitual en la época, a través de una herramienta que ya conocemos bien: los matrimonios estratégicos. Ser reino abría puertas. Las dinastías que antes miraban a los Wittelsbach como buenos aliados regionales empezaron a verlos como posibles socios matrimoniales en un plano superior. Casar a una hija con un rey, y no solo con un elector, tenía otra resonancia. Las alianzas se intensificaron, las bodas se convirtieron en instrumentos para consolidar la recién estrenada dignidad real. Baviera, que durante siglos había tenido que adaptarse al juego de otros, empezaba a jugar el suyo propio, aunque siempre bajo la sombra de potencias más grandes. Sin embargo, el regalo de Napoleón no venía sin condiciones. La alianza con Francia implicaba compromisos militares, riesgos diplomáticos y, sobre todo, una pregunta latente: ¿qué pasaría cuando el hombre fuerte de Europa empezara a perder? A medida que las campañas napoleónicas se volvían más difíciles, que las derrotas se acumulaban, las cortes aliadas comenzaron a calcular la retirada. Los Wittelsbach, como otros, tuvieron que reajustar su posición para no hundirse con el barco francés. Y aún así, a pesar de los vaivenes, el título de reino se quedó. Baviera nunca volvería a ser solo un ducado. El siglo XIX se desplegaría como la historia de un reino peculiar, profundamente católico, culturalmente riquísimo, políticamente situado en un delicado equilibrio entre independencia y subordinación dentro del mundo alemán. Un reino orgulloso de sus tradiciones, pero cada vez más presionado por las fuerzas de la modernidad. La pregunta, a partir de aquí, ya no era si Baviera era un reino, sino qué tipo de reino quería ser. ¿Un estado disciplinado y gris, centrado exclusivamente en la eficacia? ¿O una corte que hiciera de la cultura y la belleza su carta de presentación? La respuesta empezaría a dibujarse con fuerza bajo el siguiente gran protagonista de nuestra historia. Un monarca que amaba el arte, las ideas románticas y que cayó rendido no solo ante los cuadros y las estatuas, sino también ante una mujer que convertiría Múnich en un hervidero de escándalo. El nuevo reino de Baviera tenía corona, territorio y un lugar en el concierto europeo. Ahora necesitaba un relato. Ese relato, para bien y para mal, comenzaría a tomar forma bajo un rey que soñaba con convertir su capital en una nueva Atenas y que pagaría un precio altísimo por sus pasiones. Cuando Maximiliano I muere,
Deja tras de sí un reino nuevo y una tarea complicada: convertir ese título reciente en una realidad estable. Su nieto, Luis I de Baviera, recogerá esa herencia con una mezcla muy particular de disciplina y romanticismo. Si hoy paseas por Múnich y ves grandes avenidas rectas, fachadas neoclásicas y monumentos que parecen sacados de una versión germana de la antigua Grecia, estás viendo, literalmente, la mente de Luis I hecha piedra. Desde joven, Luis se ve a sí mismo no solo como rey, sino como mecenas y artista frustrado. Sueña con transformar Múnich, hasta entonces una capital relativamente discreta, en la Atenas del Izar, una ciudad que respire arte, conocimiento y belleza en cada esquina. Bajo su reinado se levantan edificios como la Glyptothek, dedicada a la escultura clásica. Se impulsa la Universidad de Múnich. Se trazan nuevas avenidas como la Ludwigstrasse, alineadas con iglesias, palacios ministeriales y arcadas monumentales. Cada proyecto es una declaración. Baviera no es solo un reino más, es un centro cultural de primer orden. Durante un tiempo, esa visión funciona. La burguesía culta se siente orgullosa, los artistas encuentran apoyo, la corte gana prestigio. El rey escribe poesía, colecciona obras, protege a pintores y arquitectos. Pero, como tantas veces ocurre en la historia de las monarquías, la línea entre el ideal estético y la realidad política empieza a tensarse. El país vive cambios sociales, la prensa gana fuerza, las ideas liberales atraviesan las fronteras. Y, en medio de ese clima cada vez más cargado, entra en escena una figura que parece salida de una novela: Lola Montez. Lola llega a Múnich en 1846 envuelta en rumores. Se presenta como bailarina española, aunque en realidad nació en Irlanda, con un pasado borroso hecho de viajes, escándalos y amantes ilustres. Tiene algo que descoloca a la conservadora sociedad bávara: una mezcla de seguridad insolente, sensualidad calculada y desprecio absoluto por las normas que han regido las cortes durante siglos. Cuando actúa en el teatro, una parte del público se escandaliza y otra no puede apartar la vista de ella. Luis I, que ya no es un joven pero sigue siendo profundamente impresionable ante la belleza y el exotismo, cae rendido. No es el primer rey en enamorarse de una mujer polémica, pero la diferencia está en el contexto. La Baviera de mediados del siglo XIX ya no es un mundo donde las aventuras reales se aceptan en silencio. Hay periódicos, hay tertulias, hay cafés llenos de estudiantes dispuestos a comentarlo todo. Y, en esta ocasión, el monarca no se limita a mantener una relación discreta. Lola Montez obtiene acceso directo al rey. Empieza a influir en nombramientos, a recibir favores, a aparecer en lugares donde la aristocracia espera ver solo a damas respetables. Luis le concede un título, le permite moverse por palacio con una libertad que muchos consideran insoportable. Lo que, para él, es pasión y admiración, para buena parte de la nobleza y la burguesía, se convierte en una provocación. Las tensiones se acumulan. Algunos ministros intentan advertir al rey del peligro de esa relación. Otros simplemente maniobran para que Lola pierda poder. Pero ella responde con el mismo carácter que la hizo famosa. Desafía, confronta, se enfrenta a quienes considera enemigos. El conflicto deja de ser un simple chisme de corte para convertirse en un problema político. Los estudiantes universitarios, que ya venían impregnados de ideas liberales y nacionalistas, toman la historia de Lola como símbolo de todo lo que consideran podrido en el sistema: favoritismo, arbitrariedad, falta de respeto a las instituciones. En 1847 y 1848, las protestas se intensifican. Hay manifestaciones, boicots, discursos encendidos en las aulas y en las calles. Múnich, la ciudad que Luis quería convertir en templo del arte, empieza a parecerse más a un escenario de revuelta. Al mismo tiempo, el fuego no arde solo en Baviera. 1848 es el año de las revoluciones europeas: París, Viena, Berlín. Media Europa se levanta reclamando constituciones, libertades, participación política. En ese clima inflamable, el escándalo de Lola Montez deja de parecer un simple capricho. Se interpreta como prueba de que el rey ha perdido el juicio político, de que ya no entiende el mundo que gobierna. La presión aumenta desde todos los frentes. La nobleza teme que el descontento se descontrole. La burguesía quiere reformas y ve en Luis un obstáculo. Los estudiantes se convierten en punta de lanza de un descontento más amplio. La figura de Lola concentra los odios, pero el problema es más profundo. Muchos bávaros ya no están dispuestos a aceptar que la vida privada del monarca ponga en peligro la estabilidad del reino. En ese punto crítico, Luis I se encuentra en una encrucijada.
Podría romper públicamente con Lola, sacrificar su relación y tratar de salvar su imagen. Podría reprimir con violencia las protestas y aferrarse al trono. Lo que hace, sin embargo, dice mucho sobre él y sobre el momento histórico que le toca vivir. Elige abdicar. En marzo de 1848, Luis renuncia al trono en favor de su hijo, Maximiliano II. Es un gesto dramático que revela hasta qué punto el escándalo ha debilitado su autoridad. Un romance, amplificado por la prensa y por el clima revolucionario europeo, ha sido suficiente para desbordar a una monarquía que creía que la vieja lógica de el rey hace lo que quiere seguía vigente. La corona pasa al siguiente Wittelsbach, pero la idea de una realeza rodeada de un aura intocable sufre un golpe del que ya no se recuperará del todo. Lola Montés, por su parte, se ve obligada a abandonar Baviera. Su tiempo como poder en la sombra ha sido breve, pero devastador. Sin ejército, sin partido político, sin más arma que su capacidad de fascinar a un hombre poderoso, ha puesto en evidencia la fragilidad de la monarquía. Frente a una opinión pública cada vez más vigilante. En la memoria colectiva bávara, su nombre quedará ligado para siempre a la caída de un rey que quiso ser poeta, arquitecto de ciudades y amante apasionado, y que no supo ver dónde acababa la fantasía y empezaba el peligro. Este episodio no es solo una anécdota escandalosa, es una ventana a un mundo que está cambiando. Los reyes ya no viven en una burbuja aislada. Sus pasiones privadas tienen consecuencias públicas. Sus decisiones sentimentales pueden desencadenar crisis de régimen. Baviera, que parecía un escenario perfecto de orden barroco y neoclásico, descubre de golpe que bajo las fachadas se acumulan tensiones sociales y políticas que ninguna estatua de mármol puede tapar. Mientras tanto, en una de las ramas de la familia Wittelsbach, una niña crece observando ese contraste entre el brillo deslumbrante de la corte y la inestabilidad que palpita bajo él. Es Elizabeth en Baviera, una princesa tímida, soñadora, amante de la naturaleza, que ve cómo tíos, primos y abuelos alternan grandeza, escándalo y renuncias. Aún no lo sabe, pero muy pronto su vida dará un giro que la arrancará de los lagos bávaros para llevarla a otra capital, otro imperio y otra jaula, Viena. El mundo la conocerá como Sisi y su historia unirá de un modo inesperado el destino de los Wittelsbach con el de una de las monarquías más poderosas de Europa. Cuando pensamos en Baviera y en los Wittelsbach, hay un rostro que se escapa de los mapas y de los árboles genealógicos para entrar directamente en el terreno del mito. Elizabeth de Baviera, Sisi. Su historia es, al mismo tiempo, profundamente bávara y profundamente europea. Una vida que empieza entre lagos y montañas y termina convertida en leyenda de todo un continente. Elizabeth nace en 1837 en una rama secundaria de los Wittelsbach, los duques en Baviera. No crece en la corte rígida de Múnich, sino en un entorno mucho más relajado, casi campestre, en Possenhofen, junto al lago Starnberg. Su infancia está marcada por algo muy poco habitual para una princesa del siglo XIX, una cierta libertad. Monta a caballo, pasea sin demasiada ceremonia, escribe poesía, se enamora del paisaje. La corte, con sus horarios estrictos y sus etiquetas interminables, es algo que conoce, pero a lo que no está atada cada minuto del día. Esa libertad hará que, sin saberlo, Elizabeth sea la candidata perfecta para un papel que no estaba escrito para ella. En 1853, su tía Sofía, madre del joven emperador Francisco José de Austria, organiza lo que, en el fondo, es una operación política envuelta en forma de visita familiar. La idea es simple: casar al emperador con una Wittelsbach adecuada, reforzar la alianza entre Viena y Múnich y dar estabilidad a un trono rodeado de tensiones. La candidata obvia es Helena, la hermana mayor de Elizabeth, más preparada, más de corte, más moldeable según los patrones de la archiduquesa. Elizabeth acompaña el viaje casi como acompañante, una prima más. En los planes de los adultos, ella es un detalle de fondo, pero la historia, como tantas veces, se construye sobre los imprevistos. Cuando Francisco José ve a las dos hermanas, no sigue el guión. No es Helena, la candidata oficial, quien le deslumbra, sino la prima más joven, más tímida, más espontánea. En pocos días, el plan cuidadosamente elaborado se deshace y se recompone alrededor de una nueva protagonista. El emperador anuncia que quiere casarse con Elizabeth. Para la corte vienesa, la decisión es un terremoto. Para Elizabeth, es un salto al vacío. En 1854, con 16 años, la muchacha que había crecido entre árboles y caballos se convierte en emperatriz de Austria.
El viaje de Possenhofen a Viena no es solo un recorrido geográfico, es un cambio de mundo. La corte de los Habsburgo es famosa por su rigidez, ceremonias interminables, protocolos meticulosos, una jerarquía donde cada paso, cada palabra, cada gesto tiene un lugar definido. De repente, la joven Sisi se encuentra rodeada de damas que observan cada movimiento, de ministros que la analizan como pieza dentro de un tablero político, de suegras, en especial la archiduquesa Sofía, que ven en ella no a una persona, sino a un instrumento para garantizar herederos y estabilidad. El contraste con Baviera es brutal. Donde antes había paseos por el lago, ahora hay audiencias. Donde antes había cierta improvisación, ahora hay agenda. Y sobre todo, donde antes había familia y cariño espontáneo, ahora hay una red de expectativas que pesa como una armadura. Sisi intenta adaptarse, aprende el protocolo, cumple con sus obligaciones, da a luz a hijos que, desde el primer momento, pasan más tiempo bajo la supervisión de la abuela Sofía que con ella. La relación con el emperador es compleja. Francisco José la ama a su manera, pero sus prioridades están atravesadas por la política, la guerra, la burocracia de un imperio gigantesco que se sostiene con alfileres. Entre ambos no hay solo una pareja, hay un trono, varias nacionalidades, muchas tensiones acumuladas. Poco a poco se abre una fisura entre la imagen pública y la realidad íntima. A los ojos del pueblo, Elizabeth es una emperatriz joven, hermosa, casi inaccesible, convertida en símbolo de gracia y elegancia. Los retratos oficiales la muestran impecable, envuelta en vestidos de lujo, coronada por un cabello casi imposible. Sin embargo, tras esa imagen se esconde una persona que cada vez se siente más aprisionada. Elizabeth desarrolla una obsesión con el control de su cuerpo. Dietas extremas, rutinas agotadoras de ejercicio, rituales de belleza que ocupan horas. Es una forma de preservar algo propio en un entorno donde todo, incluso su maternidad, está reglado por otros. Viaja cada vez más, buscando en el movimiento una libertad que el palacio le niega. Hungría, el Mediterráneo, Andalucía, Grecia. En esos viajes, muchas veces sin el emperador, encuentra respiros, pero no soluciones. La tragedia, además, no la deja en paz. La pérdida de uno de sus hijos pequeños, la compleja relación con su hijo heredero, Rodolfo, y finalmente la muerte de este en el famoso episodio de Mayerling en 1889, se van sumando como golpes sucesivos. La emperatriz que un día llegó como promesa de frescura bávara se ve rodeada de duelo, culpa y silencios. En todo este camino, Sisi sigue siendo, de un modo sutil, un puente entre mundos. Lleva a Baviera en sus recuerdos, en su manera de relacionarse con la naturaleza, en su sensibilidad romántica. En Hungría se convierte en figura clave para suavizar tensiones entre Viena y Budapest, ganándose el cariño de muchos húngaros que la ven como intermediaria comprensiva frente a un aparato imperial distante. Su presencia conecta cortes, pueblos, lenguas. Sin embargo, esa dimensión política queda, para el gran público, casi borrada por la leyenda romántica que se construirá después de su muerte. El cine del siglo XX la transformará en Sisi, la chica buena, enamorada, algo triste, atrapada entre el deber y el corazón. Esa versión, aunque captura fragmentos reales de su vida, simplifica enormemente la complejidad de una mujer que se debatió entre la lealtad a su papel y una necesidad desesperada de espacio propio. El final de Elizabeth es casi simbólico de esa mezcla de azar y destino que ha marcado su vida. En 1898, en Ginebra, mientras viaja de incógnito, es asesinada por un anarquista italiano que, en realidad, buscaba a cualquier figura real para convertirla en objetivo. Muere lejos de Viena, lejos de Múnich, lejos de los palacios que marcaron su existencia. Una vida marcada por imperios y protocolos termina en la calle, en un contexto que habla más de la nueva era, la de los atentados políticos, los movimientos radicales, las masas, que del mundo aristocrático en el que ella creció. Y sin embargo, más de un siglo después, su rostro sigue presente en tazas, postales, películas, rutas turísticas. Para millones de personas, Sisi es la puerta de entrada emocional a ese universo de castillos, coronas y tragedias. Detrás de ese mito hay una realidad muy concreta. Una Wittelsbach bávara que, al casarse, llevó el nombre de su casa a uno de los tronos más complejos de Europa. Su historia encaja perfectamente en la tesis de este documental. Los Wittelsbach no fueron solo reyes de Baviera, fueron exportadores de personajes que modelaron otros imperios, otras capitales, otras memorias.
Mientras Elizabeth se consumía en los pasillos interminables de Schönbrunn y Hofburg, en su tierra natal, otro miembro de la familia comenzaba un viaje en dirección casi opuesta, hacia adentro. Un rey que no huía en trenes ni buscaba escapar en viajes diplomáticos, sino que se encerraba en las montañas para construir un mundo propio, ladrillo a ladrillo, torre a torre. Ese rey era Ludwig II de Baviera, su primo. Si Sisi se convirtió en mito gracias al cine, Ludwig lo hizo gracias a los castillos que levantó sobre los Alpes, incomprendido en vida y convertido después en el símbolo más reconocible del reino perdido de Baviera. Cuando en 1864 muere Maximiliano II, Baviera no solo pierde a un rey, gana, de golpe, un muchacho de 18 años que parece haber salido más de una ópera romántica que de un manual de derecho constitucional. Ese joven se llama Ludwig, Luis II de Baviera. Alto, increíblemente apuesto según los retratos de la época, reservado hasta el extremo, con una mirada que muchos contemporáneos describen como ausente o soñadora. El país está entrando en la era del acero y del ferrocarril. Él, en cambio, tiene la cabeza llena de caballeros medievales, montañas nevadas y músicas que todavía no existen del todo. El contexto que hereda no podría ser más complicado. Prusia, bajo la mano firme de Bismarck, está en plena ascensión, calculando la unificación de Alemania a su manera. Austria intenta mantener su posición. Baviera, en medio, es un reino mediano que debe decidir qué quiere ser, aliado de unos, de otros o defensor celoso de su independencia. Para ese juego, haría falta un rey pragmático, atento a los equilibrios, capaz de tragarse orgullos y negociar. En su lugar, el trono lo ocupa un joven cuya verdadera pasión no son los despachos, sino los escenarios. Ludwig se convierte en rey con 18 años, pero emocionalmente el salto es aún mayor. En cuestión de días pasa de ser príncipe melancólico a convertirse en la figura sobre la que recaen todas las expectativas, las del ejército, las de la nobleza, las del clero, las del pueblo y las de las potencias vecinas. A su alrededor, el aparato del Estado intenta moldearlo, enseñarle rutinas, inculcarle el gusto por las audiencias y las reuniones. Él lo intenta durante un tiempo, pero pronto queda claro que la monarquía que la época le exige y la monarquía que él imagina no son la misma cosa. Hay un momento que resume bien esta ruptura entre mundo interior y realidad política: el encuentro con Richard Wagner. Ludwig II no descubre a Wagner siendo rey. Ya de adolescente se obsesiona con sus óperas, con esa mezcla de mitología germánica, amores imposibles y redenciones trágicas. Cuando sube al trono, una de sus primeras decisiones personales es invitar al compositor a Baviera, rescatarlo de sus deudas y convertirlo en su protegido. Para los ministros, la llegada de Wagner a Múnich es como si una tormenta eléctrica hubiera entrado en el palacio. De repente, el rey habla de poco más que de proyectos artísticos, de festivales, de teatros especiales para representar aquellos dramas sonoros interminables. Le presta al músico sumas enormes de dinero, le concede protección frente a sus acreedores, le escucha durante horas. Lo que para Ludwig es un encuentro espiritual, casi místico, para buena parte de la élite bávara parece un capricho de adolescente con corona. Las tensiones no tardan en aparecer. Los consejeros empiezan a temer que el rey se deje arrastrar por un círculo de artistas e intelectuales que no entienden nada de presupuestos, de tratados ni de diplomacia. La relación con Wagner se vuelve un símbolo. ¿Quién manda aquí? ¿El gabinete responsable ante las cámaras o el monarca fascinado por un compositor que quiere transformar el arte alemán? Bajo esta superficie escandalosa late una contradicción más profunda. Ludwig vive en un siglo XIX cada vez más parlamentario, más burgués, donde los reyes deben aceptar constituciones, presupuestos, prensa crítica, opinión pública. Sin embargo, su temperamento es el de un soberano de otro tiempo, casi de leyenda. Se imagina como el guardián de un reino poético, rodeado de montañas, protegido del ruido industrial, donde el monarca es, ante todo, creador de belleza. Los que le tratan de cerca observan rasgos que chocan con la imagen clásica del gobernante. Ludwig detesta las grandes recepciones, evita siempre que puede las cenas de gala. Prefiere pasear solo, sobre todo de noche, cuando los pasillos de los palacios quedan vacíos. Se cuenta que mandaba preparar trineos para cruzar los paisajes nevados iluminados solo por antorchas, acompañado de un reducido séquito, mientras la corte murmuraba sobre las extravagancias del joven rey. En los consejos de ministros, muchas veces su presencia física está, pero su mente parece lejos.
Se distrae, se impacienta, corta los debates para volver a sus proyectos favoritos. Mejorar tal sala de un palacio, imaginar una residencia nueva, preguntar por el avance de una obra. A los ojos de la administración, Ludwig es un monarca ausente. No porque no esté, sino porque está en otra cosa. Mientras tanto, fuera de los muros de los castillos, la realidad no espera. Prusia derrota a Austria en 1866, reconfigura el equilibrio de poder en Alemania y empuja a Baviera hacia una posición cada vez más incómoda. En 1870-71, la guerra franco-prusiana abre el camino a la proclamación del Imperio alemán bajo liderazgo prusiano. Baviera, como otros estados del sur, se ve arrastrada a esa unificación. Ludwig firma acuerdos, concede competencias, acepta formar parte de algo más grande. Es paradójico. Mientras el mapa político empuja hacia la integración y la modernidad, Ludwig se refugia en un mundo interior cada vez más intenso y personal. Cuanto más se reduce la soberanía real de Baviera en términos militares y diplomáticos, más se vuelca él en aquello que aún puede controlar. Su entorno inmediato, sus proyectos artísticos, su relación casi mística con la idea de monarquía como espectáculo. Los testimonios hablan de un rey que, con los años, se vuelve más solitario. Las audiencias se espacian, las apariciones públicas son raras, prefiere comunicarse por escrito, rodeado de unos pocos colaboradores a los que convierte en intermediarios. Para buena parte del pueblo, Ludwig se convierte en una figura lejana, casi legendaria. Se sabe que existe, que firma papeles, pero se le ve poco. Se le imagina más que se le conoce. Sin embargo, debajo de esta aparente distancia se percibe una sensibilidad extrema. Ludwig lee, se informa, se indigna con las noticias de guerras, de miseria, de conflictos. Es consciente de que el mundo que le fascinó de niño, con sus reyes caballerescos y sus ceremonias solemnes, está siendo empujado por máquinas de vapor, rifles de repetición y parlamentos llenos de abogados, y a su manera intenta resistir. En muchos sentidos, Ludwig II se convierte en encarnación del propio reino de Baviera en aquel siglo XIX tardío. Un territorio que, sobre el papel, se moderniza. Ferrocarriles, administración más racional, integración en una Alemania unificada, pero que, al mismo tiempo, se aferra a una identidad particular, católica, montañosa, romántica, orgullosa de su pasado. Un cuerpo cada vez más moderno, con un alma que mira hacia un pasado que ya no existe. La pregunta que se hacen sus contemporáneos y que nos hacemos hoy es inevitable. ¿Puede un rey así gobernar eficazmente en plena era industrial? ¿O está condenado a convertirse en un anacronismo viviente, querido por algunos, incomprendido por muchos, observado con preocupación por los que llevan las cuentas del Estado? Ludwig parece intuir la respuesta. Si el mundo exterior le resulta cada vez más ajeno, decide crear uno propio. Y lo hace de la manera más concreta y más costosa posible, levantando palacios y castillos que materialicen sus sueños. Cada proyecto es un refugio, un manifiesto, una declaración de amor a ese universo romántico que no encuentra ya en la política real. Lo que para él es necesidad interior, para sus ministros será una pesadilla presupuestaria. Las primeras piedras de esos edificios marcan un punto de no retorno. A partir de aquí, el conflicto entre el rey que construye mundos imaginarios y el gobierno que tiene que pagarlos será cada vez más intenso. Y sin saberlo, Ludwig está preparando el legado más visible del viejo reino de Baviera, un puñado de castillos que, en su tiempo, muchos vieron como locura, y que hoy son la postal perfecta de ese reino perdido que intentamos reconstruir. Cuando Ludwig II empieza a soñar con castillos, no está pensando en hoteles llenos de turistas ni en fotografías desde miradores abarrotados. Está pensando en refugios, en lugares donde el siglo XIX, con sus telégrafos, sus fábricas y sus parlamentos, no pueda alcanzarlo. Y decide construirlos no en la imaginación, sino en piedra y mármol, en madera tallada y oro. El primero de esos refugios es Neuschwanstein. En 1869 se colocan las primeras piedras sobre una roca que domina el valle, frente a las montañas del Allgäu. Allí había habido un castillo medieval, Hohenschwangau, restaurado por su padre. Ludwig quiere algo distinto, no una reconstrucción histórica, sino la materialización de las óperas de Wagner y de sus propias fantasías caballerescas. Las torres, los muros, los frescos del interior, todo está pensado para que, al cruzar el umbral, uno deje de estar en el Reich alemán y entre en un mundo de caballeros del Grial, cisnes blancos y leyendas germánicas. Mientras los andamios crecen, también crecen las facturas.
los mejores artesanos, materiales carísimos, cambios constantes de diseño porque al rey se le ocurre una nueva sala, un nuevo motivo decorativo, un nuevo efecto teatral. Los arquitectos y funcionarios intentan moderarlo, pero Ludwig firma órdenes, exige acabados perfectos y, sobre todo, insiste en que el ritmo de las obras no se detenga. Neuschwanstein no es el único proyecto. En el valle de Graswang, sobre la base de un antiguo pabellón de caza, se levanta Linderhof, un palacio más pequeño, pero quizá aún más cargado de simbolismo. Es la residencia donde Ludwig pasará más tiempo. Allí manda crear grutas artificiales, salones inspirados en escenas wagnerianas, jardines que parecen sacados de un sueño francés. Todo está pensado para que pueda retirarse del mundo y vivir rodeado de una corte imaginaria. Muchas veladas las pasa solo, cenando en mesas con mecanismos para que la comida suba sin que los sirvientes lo vean, escuchando música o leyendo. Y como si eso no bastara, Ludwig mira a Francia y decide que Baviera también merece su propio Versalles. En una isla del lago Chiemsee comienza la construcción de Herrenchiemsee, un palacio directamente inspirado en la residencia de Luis XIV. Galerías de espejos, salones de mármol, escalinatas monumentales, todo a escala de un rey absolutista, en un momento en que el poder real está ya rodeado de constituciones y parlamentos. El contraste es casi doloroso. Cuanto menos manda Ludwig en la política real, más grandiosos son los escenarios que construye para sí mismo. Cada nuevo proyecto exige dinero. Al principio, las finanzas bávaras aguantan. El reino no es pobre y los ingresos cubren muchos de los gastos, pero los años pasan, las obras se multiplican y las cuentas empiezan a desbordarse. El Ministerio de Finanzas envía memorandos discretos, luego alarmados, finalmente casi desesperados. Se piden préstamos a bancos, se negocian. Créditos con casas de financieros dentro y fuera de Baviera. La deuda personal del rey se mezcla con la del Estado. No siempre está claro dónde empieza una y acaba la otra. Ludwig, ante estas advertencias, reacciona de forma ambigua. A veces promete moderarse, acepta recortar alguna partida. Otras veces se irrita, acusa a sus ministros de no comprender la misión casi sagrada que él siente, preservar la belleza, mantener vivo un ideal de monarquía que ya no existe en casi ningún sitio. Para él, los castillos no son caprichos arquitectónicos, son su forma de resistirse a la vulgaridad del nuevo siglo. A medida que las deudas crecen, también lo hace su aislamiento. El rey aparece cada vez menos en Múnich. Prefiere vivir de castillo en castillo, huyendo de las discusiones políticas y de las miradas inquisitivas. Se le ve en carruajes nocturnos, en paseos solitarios, en largas estancias rodeado solo de unos pocos sirvientes de confianza. La corte murmura. La prensa, aunque limitada por la censura, insinúa rarezas, extravagancias, irresponsabilidad. Los ministros se encuentran atrapados. Por un lado, tienen un rey que sigue siendo, en teoría, la fuente de legitimidad del régimen. Por otro, deben responder ante un parlamento, ante contribuyentes, ante acreedores que ya no se conforman con promesas vagas. Poco a poco, empieza a cuajar una idea peligrosa. Si Ludwig no puede o no quiere gobernar de forma razonable, habrá que buscar una solución, incluso en contra de su voluntad. En 1886, la tensión llega al límite. Un grupo de ministros y notables decide dar un paso extremo, obtener un diagnóstico médico que declare al rey incapaz de gobernar. El psiquiatra Bernhard von Guden es encargado de evaluar el caso. Los informes se basan más en testimonios, cartas y observaciones de terceros que en un examen clínico directo y prolongado. Aún así, el resultado es devastador. Ludwig es declarado mentalmente incapaz, inhabilitado para ejercer sus funciones. Es un acto profundamente político disfrazado de decisión médica. El día en que se le comunica, la monarquía bávara cruza una línea. Por primera vez, un rey de los Wittelsbach es apartado no por invasiones extranjeras ni por revoluciones, sino por un mecanismo interno, casi burocrático. A Ludwig se le informa de que su tío Luitpold asumirá la regencia. Él protesta, escribe cartas, reclama ser escuchado. Sus palabras ya no pesan. El traslado al castillo de Berg, junto al lago Starnberg, tiene un aire de arresto dorado. Oficialmente, se trata de garantizar el bienestar del rey. En la práctica, es un confinamiento. Algunos testigos hablan de un Ludwig abatido, otros de un hombre alternando momentos de lucidez y de desesperación. Lo que es seguro es que, por primera vez en su vida, ya no decide dónde dormir, qué construir, a quién ver.
El final llega la noche del 13 de junio de 1886. Ludwig sale a pasear por la orilla del lago acompañado del Dr. Guden. No llevan escolta. A la hora prevista de regreso, no aparecen. Se organiza una búsqueda. Horas después, encuentran sus cuerpos en el agua, cerca de la orilla. Las circunstancias exactas siguen siendo, a día de hoy, materia de discusión. ¿Accidente? ¿Suicidio? ¿Lucha desesperada? Los informes oficiales hablan de ahogamiento. No se encontraron heridas evidentes de bala ni de arma blanca, pero la ausencia de una investigación exhaustiva alimenta rumores que llegan hasta nuestro tiempo. Que Ludwig intentó escapar y el médico trató de detenerlo, que hubo un forcejeo, que alguien más estaba allí. Hay versiones para todos los gustos. Lo único cierto es que el rey que soñaba con castillos imposibles murió en un lago oscuro, vigilado por un castillo discreto y silencioso. La noticia conmociona a Baviera. Muchos súbditos, que apenas lo habían visto en persona, sienten que algo se ha roto para siempre. No solo ha muerto un monarca, ha desaparecido el último gran representante de una forma de reinar que mezclaba misticismo, arte y poder. De repente, Neuschwanstein, Linderhof y Herrenchiemsee ya no son proyectos incomprendidos, se convierten en monumentos póstumos, en testigos mudos de una tragedia. Para la élite política, sin embargo, la muerte de Ludwig trae cierta sensación de alivio. La regencia de Luitpold permite estabilizar las finanzas, calmar a los acreedores, reducir el ritmo de gastos extravagantes. El reino sigue existiendo, pero algo ha cambiado. La magia romántica que Ludwig proyectaba sobre la institución se ha disipado, sustituida por una gestión más sobria, más pragmática, también más gris. Si miramos la historia a través de él, la muerte de Ludwig II es una primera muerte simbólica del reino de Baviera. El Estado sigue, las leyes siguen, los ministros siguen. Pero la idea de un rey sagrado, diferente, casi separado del mundo, se hunde en el lago con él. En adelante Baviera tendrá gobernantes que administran, que negocian, que se adaptan. Lo que ya no tendrá es un monarca dispuesto a arruinarse a cambio de un sueño. Y sin embargo, el legado de Ludwig no se mide solo en deudas y escándalos. Sus castillos, los mismos que sus contemporáneos vieron como un peligro para las arcas públicas, acabarán convirtiéndose en el símbolo más poderoso de esa Baviera perdida. Lo que nadie sospecha en 1886 es que, mientras la monarquía se vacía de contenido, las piedras que él mandó levantar seguirán contando, en silencio, la historia de un reino que empieza a deshacerse por dentro. Tras la muerte de Ludwig II, Baviera no entra en una revolución inmediata ni en un caos político. En apariencia, el reino sigue funcionando con normalidad. Los trenes circulan, las fábricas se expanden, Múnich florece como centro cultural. Pero esa calma superficial oculta un hecho extraordinario. El nuevo rey, Otto, hermano menor de Ludwig, no puede gobernar. Desde joven muestra signos severos de inestabilidad mental y la corte tiene claro que no es capaz de asumir las responsabilidades del trono. Oficialmente, Otto lleva la corona. En la práctica, vive recluido y apartado de los asuntos de Estado. Su figura se convierte en algo casi ritual, un monarca simbólico, ausente, convertido en un título más que en un soberano real. Para llenar ese vacío, se establece un sistema de regencias. Primero gobierna en su nombre el príncipe regente Luitpold, tío de ambos hermanos. Luitpold ya era una figura conocida en la vida pública bávara, experimentado, discreto, más cercano a las élites políticas y económicas que al romanticismo de sus sobrinos. Lo curioso es que esta fórmula, rey incapacitado, regente activo, funciona sorprendentemente bien durante décadas. Luitpold supervisa un periodo de prosperidad relativa. La industrialización avanza, Múnich crece, se amplían redes ferroviarias y se consolidan instituciones académicas y culturales. A menudo, los bávaros hablan del tiempo de Luitpold con una mezcla de cariño y pragmatismo. Un periodo estable, gris pero funcional, donde la monarquía es poco más que una costumbre elegante. Y sin embargo, debajo late una contradicción que va debilitando la institución. Los Wittelsbach siguen ahí, pero cada vez más diluidos en procedimientos administrativos. La figura del rey deja de ser el centro emocional del país. La autoridad dinástica se reduce a una firma protocolaria que, en el caso de Otto, ni siquiera se obtiene directamente. El pueblo empieza a acostumbrarse a que no haya un rey visible, presente, influyente. Es una erosión lenta, sin escándalos, sin grandes titulares, pero profundamente transformadora.
En 1912 muere Luitpold. Le sucede como regente su hijo, Luis, hombre metódico, amante de la agricultura, defensor de políticas moderadas. Y el 5 de noviembre de 1903 ocurre un gesto que simboliza el estado crepuscular de la monarquía. El regente se convierte a sí mismo en rey, proclamándose Luis III. El rey legítimo, Otto, no abdica, no puede hacerlo. Así que la declaración se presenta como una medida técnica, un acto necesario para dar estabilidad. Es un cambio envuelto en formalidades jurídicas, no en aclamaciones populares. En contraste brutal con Ludwig II, Luis III es casi lo opuesto en términos de estilo. No construye castillos imposibles, no habla de mitos medievales, no mantiene correspondencias poéticas con compositores. Prefiere ocuparse de cuestiones agrícolas, visitar ferias, fomentar escuelas locales. Su perfil recuerda más al de un gran patriarca rural que al de un rey romántico. Algunos lo ven como un signo positivo, un monarca normal, cercano al estilo burgués de la época. Otros lo interpretan como una señal de que la magia wittelsbachiana se ha agotado. Durante estos años, Baviera se siente cómoda en su papel dentro del Imperio Alemán unificado. Tiene autonomía interna, tradición propia, identidad fuerte, pero acepta que la política exterior y la estrategia militar están en manos de Berlín. La monarquía bávara queda relegada a un segundo plano. No molesta, no brilla, simplemente continúa. Y ahí está la paradoja. Esta normalidad sostenida, esta vida política sin sobresaltos, es también un síntoma de que la institución se ha vaciado de contenido. Un reino que puede funcionar durante décadas sin un rey visible ha dejado de ser un reino en el sentido clásico. Sobrevive por inercia, por afecto histórico, por estética incluso. Más costumbre que convicción. Pero esta estabilidad tenue tiene fecha de caducidad. Apenas un año después de la proclamación de Luis III, estalla la Primera Guerra Mundial. Baviera entra automáticamente en el conflicto como parte del Imperio Alemán. Nadie, ni los ministros más pesimistas, imagina que aquel conflicto acabará no solo con millones de vidas, sino también con una de las dinastías más antiguas del continente. La guerra traerá derrotas, hambre, revueltas y un desmoronamiento del orden social que ni los Wittelsbach ni ningún otro monarca centroeuropeo podrá contener. La monarquía bávara, que había sobrevivido al escándalo, al romanticismo extremo, a la deuda y a la enfermedad mental, no sobrevivirá al siglo XX. Para entender lo que ocurrió en Baviera en 1918, hay que imaginar un país agotado hasta la médula. 4 años de guerra total han vaciado despensas, hospitales y cementerios. En las ciudades, las colas para conseguir pan se alargan mientras llegan noticias confusas del frente, derrotas, retiradas, rendiciones parciales. La sensación general es de engaño y traición. Se prometió una victoria rápida, casi limpia. Lo que ha llegado es hambre, mutilación y ruina. En ese clima, la figura del rey Luis III apenas ocupa espacio real en la mente de la mayoría. Existe, sí, en los retratos oficiales, en las monedas, en las fórmulas protocolares. Pero el verdadero poder y la verdadera responsabilidad parecen estar lejos, en Berlín, en los altos mandos del ejército, en los despachos donde se decide si se continúa o se abandona la guerra. Baviera, que durante siglos fue reino con voluntad propia, se percibe ahora como una parte más de una máquina bélica que hace tiempo dejó de tener sentido para sus habitantes. El punto de ruptura llega en noviembre de 1918. En Múnich, la capital bávara, el cansancio se transforma en acción. El 7 de noviembre, miles de personas salen a la calle. Hay obreros, soldados desmovilizados, estudiantes, mujeres que llevan años sosteniendo familias con salarios miserables. Las pancartas ya no piden solo pan o paz, cuestionan directamente el orden existente. En un contexto donde el imperio alemán entero está tambaleándose, la protesta bávara encuentra un eco inmediato. Las manifestaciones crecen, se organizan columnas que marchan por el centro de la ciudad, se ocupan edificios. Lo que había sido durante décadas un paisaje de cafés, teatros y oficinas administrativas se transforma en pocas horas en un espacio revolucionario. Asambleas improvisadas, discursos, proclamas. El ejército, debilitado y desmoralizado, no ofrece una resistencia contundente. Muchos soldados, en lugar de defender el régimen, simpatizan abiertamente con los manifestantes. En medio de ese torbellino, aparece una figura que, por unos meses, se convertirá en protagonista. Kurt Eisner, periodista y líder socialista. Para algunos, un agitador peligroso.
Para otros, la voz que por fin se atreve a decir en público lo que muchos llevaban años pensando. El 8 de noviembre de 1918, Eisner da el paso decisivo. Proclama la República de Baviera desde Múnich. No hay plebiscito solemne, ni largas deliberaciones parlamentarias. El viejo orden se derrumba en el acto, sustituido por una declaración política respaldada por la fuerza de la calle. ¿Y el rey? Mientras en Múnich se proclama la República, Luis III vive sus últimas horas como monarca en un clima de creciente inseguridad. El palacio ya no es un símbolo intocable, sino un edificio más en un país en ebullición. La posibilidad de enfrentamientos armados, de saqueos, de detenciones, es muy real. El rey y su entorno más cercano entienden que no hay margen para una defensa heroica, ni para una negociación ordenada. Lo que sigue es una salida apresurada, casi discreta. Luis abandona la capital, se retira primero hacia el sur de Baviera y luego abandona el país. No hay gran batalla, no hay escena final en un balcón ante una multitud hostil, no hay referéndum formal que lo expulse. La monarquía bávara termina, sencillamente, porque deja de tener espacio en la nueva realidad política. El rey se convierte en ciudadano privado, en cuestión de días. Sus poderes se evaporan, sus decisiones dejan de ser relevantes, sus órdenes ya no tienen a quién dirigirse. Lo que queda detrás es un vacío legal y simbólico que otros se apresurarán a llenar. El impacto simbólico de ese derrumbe silencioso es enorme. Un reino que había resistido guerras de religión, invasiones extranjeras, revoluciones en otros países, escándalos de corte y crisis financieras, desaparece sin disparar un solo cañón en su propia defensa. Los Wittelsbach, que durante casi 800 años habían encarnado la continuidad de Baviera, se encuentran de repente reducidos a un capítulo incómodo que el nuevo régimen trata de cerrar rápidamente. La propia república naciente, sin embargo, dista mucho de ser estable. Kurt Eisner, convertido en ministro-presidente de la Nueva Baviera, intenta gobernar en un contexto casi imposible. Pobreza extrema, polarización política, presiones desde Berlín, miedo a una revolución aún más radical al estilo bolchevique. Su gobierno es breve y está lleno de enemigos. El 21 de febrero de 1919, cuando se dirige al Parlamento, Eisner es asesinado en la calle por un joven nacionalista. Con él, muere también la ilusión de una transición ordenada. Tras el asesinato, Baviera entra en una espiral aún más convulsa. Se proclama la República Soviética de Baviera, un experimento revolucionario inspirado en el modelo ruso. Durante unas semanas, Múnich se convierte en laboratorio de utopías y pesadillas, milicias armadas, decretos radicales, ocupaciones. Para unos es el inicio de una nueva era, para otros una amenaza mortal contra todo lo que queda de orden social. El desenlace llega pronto y con violencia. Tropas del gobierno central y fuerzas paramilitares aplastan la República Soviética. Hay combates callejeros, ejecuciones sumarias, una atmósfera de guerra civil en miniatura. En este paisaje de revoluciones, contrarrevoluciones y violencia política, el apellido Wittelsbach ya no es actor directo. No dirige ejércitos, no firma decretos, no reclama tronos con seriedad, pero está muy presente como símbolo. Para los sectores conservadores, representa un pasado ordenado que algunos comienzan a idealizar frente al caos. Para las nuevas fuerzas revolucionarias, encarna la injusticia de siglos de privilegios hereditarios. En la práctica, la familia se ha convertido en un campo de batalla memorial y patrimonial. La caída de 1918 no solo les arrebata el poder político, abre una larga y compleja batalla sobre tierras, palacios, colecciones de arte, archivos, títulos, qué pertenece al Estado y qué a la familia, qué se expropia, qué se compensa, qué se deja en manos de los antiguos reyes. Detrás de cada castillo y de cada bosque hay contratos, leyes, decretos contradictorios y, sobre todo, narrativas enfrentadas sobre lo que Baviera es y fue. Para los Wittelsbach empieza una nueva existencia llena de paradojas. Ya no mandan, pero su nombre sigue pesando. Ya no pueden decidir el destino del país, pero muchos de los lugares más visitados de Baviera, castillos, residencias, museos, están ligados a su historia. Siguen siendo, a los ojos de muchos, la vieja casa real, aunque en los documentos oficiales se les trate como a cualquier particular. Y en paralelo, el Estado, la República, necesita gestionar ese legado sin parecer que restaura el antiguo régimen, pero tampoco renunciando a su valor cultural y económico. El reino ha muerto, pero la familia no. Y eso abre un nuevo capítulo, menos espectacular que las revoluciones en la calle, pero igual de decisivo.
el de quién controla el relato, el patrimonio y la memoria de lo que fue Baviera. A partir de aquí, la lucha continúa, no con cañones ni coronaciones, sino con pleitos, contratos y exposiciones de museo. Cuando la monarquía cae, el problema inmediato es político. Pero, una vez que las banderas y los retratos reales desaparecen de los edificios oficiales, llega una pregunta mucho más incómoda, casi doméstica. ¿De quién es todo esto? Castillos, jardines, bosques, colecciones de pintura, tapices, vajillas, bibliotecas enteras. Durante siglos, los Wittelsbach habían gobernado Baviera y al mismo tiempo habían vivido en esos espacios. La frontera entre propiedad de la corona y propiedad personal de la familia nunca había sido especialmente clara, porque nadie imaginaba que un día se separaran la corona y la familia. En 1918, de repente, esa distinción se vuelve urgente. El nuevo Estado libre de Baviera necesita legitimidad, símbolos y, sobre todo, recursos. Los antiguos reyes ya no reinan, pero siguen existiendo, con abogados, asesores y memorias muy precisas de testamentos, compras y donaciones. Empieza entonces una negociación larga, tensa, que mezcla derecho civil, orgullo familiar y cálculo político. Nadie quiere aparecer como el que roba el patrimonio de Baviera, pero tampoco como el ingenuo que renuncia a bienes valorados en millones. En el fondo, hay dos relatos enfrentados. Para la República, muchos palacios y colecciones pertenecían en realidad al Estado bávaro desde hacía tiempo, aunque estuvieran al servicio de la casa reinante. Eran símbolos del país, no de una familia concreta. Para los Wittelsbach, buena parte de esos bienes eran el fruto de compras, herencias y dotes que se habían acumulado durante siglos como patrimonio privado del linaje, aunque el rey los utilizara también en su función pública. Las discusiones se alargan años. No todo se decide en grandes mesas de negociación. También hay pequeños gestos, inventarios, visitas de técnicos, catálogos de cuadros, archivos que se revisan hoja por hoja para demostrar que tal finca fue adquirida con dinero propio y no con fondos del Estado. Entre bambalinas hay miedo en las dos partes. El gobierno teme que la familia real pueda reclamar demasiado y dejar al país sin sus símbolos más visibles. La familia teme que la República, escudada en el interés general, se quede con prácticamente todo. La solución que poco a poco se abre camino no es ni una expropiación masiva ni una restitución total, sino algo intermedio, muy típico de la historia bávara, un compromiso jurídico complejo. De ese compromiso nace el Wittelsbacher Ausgleichsfonds, el Fondo de Compensación Wittelsbach. Este fondo no es simplemente una caja de dinero, es una estructura legal que reconoce, de forma implícita, algo importante, que el legado de los Wittelsbach es al mismo tiempo patrimonio nacional y origen privado. En lugar de dividir cada cuadro y cada silla de palacio entre Estado y familia, se decide que un conjunto de bienes pasa a estar gestionado por este fondo especial. Muchos de ellos se mantendrán abiertos al público, mientras que la familia recibirá compensaciones económicas y ciertas prerrogativas. El resultado práctico para el ciudadano corriente es muy visible. Palacios como la Residenz de Múnich o el conjunto de Schleißheim se consolidan como espacios visitables, museos donde se exponen colecciones de pintura, porcelanas, joyas de la corona. Lo que antes era, ante todo, escenario de ceremonias y bailes cortesanos, se convierte en patrimonio cultural, con horarios de visita y entradas. Para los Wittelsbach, la experiencia es más ambigua. Muchos de sus miembros crecieron recorriendo esos salones como quien recorre su propia casa, durmiendo en habitaciones que hoy llevan el número de sala de un museo. De un día para otro, esos lugares pasan a estar señalizados con carteles explicativos y vitrinas. Los baños y habitaciones privadas se cierran o se transforman. Los retratos de antepasados que antes miraban solo a la familia, ahora son observados por turistas que leen pequeños textos en varios idiomas. El Fondo Wittelsbach funciona como una especie de bisagra. Por un lado, garantiza que una parte importante de la herencia de la dinastía permanezca en Baviera, accesible, cuidada, restaurada con dinero público. Por otro, reconoce a la familia un papel en la gestión y una compensación económica, una forma de admitir que, sin ellos, esos bienes no existirían. En la práctica, se crean situaciones curiosas. Un descendiente de los reyes puede entrar en un palacio que fue residencia de sus antepasados, como invitado oficial en una inauguración o como miembro del consejo de un patronato, pero ya no como dueño absoluto. Puede apoyar una restauración, prestar su nombre para una campaña de donaciones, incluso contar anécdotas familiares a los medios.
Lo que ya no puede hacer es decidir por sí solo qué se vende, qué se reforma o qué se derriba. Detrás de los contratos y los artículos legales hay también historias íntimas. Imaginemos a una princesa anciana, criada antes de la guerra, que vuelve a ver el salón donde se celebraron bailes y comidas familiares convertido en recorrido turístico. Las sillas donde se sentaban sus padres están acordonadas. Un cartel explica en qué año se construyó la sala, qué estilo arquitectónico representa, qué rey la mandó decorar. Esa mezcla de orgullo, porque se reconoce el valor histórico de su mundo, y de pérdida, porque ya no le pertenece, recorre muchas de las memorias de la época. Para la República Bávara, el acuerdo tiene otro significado político: domesticar el pasado monárquico sin destruirlo. En lugar de arrasar palacios o dejarlos caer en ruina, los integra en la nueva identidad del Estado. Los turistas que visitan Neuschwanstein o Nymphenburg no solo consumen historia de reyes, también financian, con sus entradas, la conservación de ese legado y, de manera indirecta, la narrativa de un país que ha decidido reconciliarse con su pasado sin restaurarlo. Esta convivencia, entre vieja dinastía y nuevo Estado, sin embargo, no se desarrolla en un vacío histórico. Mientras los abogados pulen cláusulas y los conservadores de museos catalogan tapices, Alemania entera se desliza hacia una nueva crisis. La República de Weimar se tambalea ante la inflación, el desempleo y la violencia política. En ese terreno fértil aparece una fuerza que pretende apropiarse del alma bávara mucho más radicalmente que cualquier Wittelsbach: el nacionalsocialismo. Múnich, la ciudad donde se proclamó la República en 1918 y donde se negociaron los acuerdos de patrimonio, se convertirá en los años 20 y 30 en capital del movimiento nazi. Las cervecerías donde se hacían mítines revolucionarios acogerán ahora discursos de otro tipo de radicalismo, y las antiguas élites aristocráticas, incluidos los Wittelsbach, tendrán que decidir hasta qué punto se acercan, se apartan o se enfrentan a ese nuevo poder que no cree en coronas heredadas ni en compromisos jurídicos minuciosos. Mientras el Fondo Wittelsbach gestiona cuadros, bosques y palacios, una nueva generación de bávaros crece viendo otros símbolos: esvásticas, uniformes pardos, desfiles. El viejo conflicto entre Estado y dinastía empieza a sonar casi elegante comparado con lo que viene, y los descendientes de los reyes se verán de nuevo atrapados en medio de una tormenta política que no han provocado, pero que decidirá su destino. Cuando el nazismo empieza a crecer en Alemania, Baviera tiene un peso simbólico enorme. Hitler no se presenta como un político surgido de la nada, sino como el hombre que ha transformado el desorden de la República de Weimar en un nuevo destino alemán. Y Múnich, la ciudad de las cervecerías, del fallido Putsch de 1923, de los mítines y desfiles, es presentada como cuna del movimiento. En ese escenario, los antiguos reyes bávaros son al mismo tiempo un recuerdo incómodo y una posible alternativa. En el centro de esta tensión aparece una figura clave: Ruprecht de Baviera, hijo de Luis III, el último rey. No es un personaje decorativo. Es un general respetado, con prestigio en los círculos conservadores y monárquicos, alguien a quien muchos imaginan un día de vuelta en el trono si la República fracasa. Para los nazis, eso lo convierte en una pieza demasiado importante como para ignorarla, y demasiado peligrosa como para dejarla suelta. Al principio, algunos sectores conservadores ven en Hitler un mal menor, incluso un posible aliado contra el comunismo y contra el caos de la posguerra. Pero Ruprecht mantiene siempre una distancia prudente. No comparte el estilo, ni el fanatismo, ni el antisemitismo. Su idea de Baviera y de Alemania está anclada en tradiciones militares y católicas, en un orden jerárquico, sí, pero muy distinto del culto casi religioso al Führer que están haciendo. A medida que el movimiento nazi se hace más fuerte, las posiciones se clarifican. En los cafés discretos, en salones privados, en reuniones de veteranos, hay monárquicos que sueñan con utilizar a Ruprecht como bandera, una restauración bávara como dique frente al totalitarismo. Eso no pasa desapercibido en Berlín. Para Hitler, cualquier posible polo de lealtad alternativa es un problema. No puede permitir que, en plena construcción del Tercer Reich, haya una figura que encarne otra legitimidad, más antigua y respetada que la suya. La desconfianza se traduce en vigilancia. Los movimientos de la familia Wittelsbach se siguen de cerca, sus comunicaciones se controlan, sus contactos se evalúan. No hace falta encarcelar de inmediato para neutralizar, basta con dejar claro que cualquier gesto imprudente tendrá consecuencias. Ruprecht pasa temporadas fuera de Alemania,
entre Italia y otros países europeos, oficialmente por salud o por motivos privados. Pero, detrás de esas estancias prolongadas, está también una realidad política. Cuanto más lejos esté, menos puede convertirse en foco de conspiraciones. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la situación se vuelve aún más peligrosa. Los nazis consolidan su poder, la represión interna se endurece. Ser opositor ya no es una etiqueta vaga, es un delito. Y ser opositor con apellido histórico puede ser especialmente arriesgado. Ruprecht y su familia terminan viviendo en el exilio y bajo amenaza directa. Algunos de sus parientes serán detenidos, internados, en campos de concentración o sometidos a vigilancia extrema. No todos los miembros de la aristocracia alemana actúan igual. Hubo colaboraciones y también resistencias, pero en el caso de los Wittelsbach pesa especialmente la idea de que, si algo se tuerce, podrían convertirse en bandera de una restauración. Mientras tanto, Baviera sufre una transformación brutal. Los mismos palacios, plazas y avenidas que habían sido escenarios de desfiles monárquicos se convierten en decorado para las marchas del partido nazi. Donde antes ondeaban estandartes azules y blancos, ahora se multiplican las banderas con esvásticas. La historia reciente se reescribe a toda velocidad. Los viejos reyes desaparecen de las ceremonias oficiales. Su memoria se diluye entre nuevas canciones, nuevos símbolos, nuevos héroes. La guerra trae otra forma de devastación, mucho más física. A partir de 1943, los bombardeos aliados comienzan a caer sobre Múnich. La ciudad capital del movimiento es también una ciudad de palacios, iglesias barrocas, archivos, bibliotecas. Las bombas no distinguen entre edificios nazis y edificios dinásticos. La Residence sufre daños enormes, techumbres históricas arden, frescos se destruyen, salones que habían sobrevivido a revoluciones se derrumban en unas horas. Otros palacios y propiedades ligadas a los Wittelsbach quedan reducidos a ruinas o a esqueletos de piedra ennegrecida. Cada explosión no solo borra ladrillos, también rompe trozos de memoria. Archivos que guardaban cartas, diarios y documentos de siglos se pierden en incendios. Cuadros y esculturas, aunque algunos se habían evacuado preventivamente, no siempre llegan a tiempo a los refugios. Hay lugares que, tras la guerra, habrá que reconstruir casi desde cero, con fotografías antiguas como única guía. Otros nunca volverán a existir como fueron. Para la familia Wittelsbach, esto significa una segunda gran ruptura. La primera había sido política, en 1918, cuando perdieron el trono. La segunda es material y simbólica. Muchas de las huellas físicas de su poder y de su vida cotidiana quedan devastadas por una guerra que no han dirigido, pero que se libra también sobre sus tejados. Cuando la contienda termina en 1945, el mapa de Europa ha sido redibujado, el Tercer Reich ha caído y Alemania entera está en ruinas. En ese paisaje, los antiguos reyes bávaros no solo carecen de poder político, también han perdido parte de las paredes que guardaban su historia. Al acercarse el final de la guerra, la posición de los Wittelsbach ante los aliados occidentales es muy distinta de la de los jerarcas nazis. No son considerados responsables del régimen. En muchos informes se los presenta como potenciales aliados conservadores que nunca abrazaron la ideología hitleriana. Eso no borra el sufrimiento ni las pérdidas, pero les permite regresar a una Alemania que va a reinventarse sin necesidad de borrarlos por completo. Es importante señalar que muchas de las fuentes que tenemos sobre su actitud en esos años mezclan testimonios posteriores, memorias y documentación oficial. No siempre es fácil separar la postura de principio de la adaptación táctica, pero, incluso con esa cautela, la impresión general es clara. Los Wittelsbach nunca fueron parte orgánica del proyecto nazi y en más de un momento fueron vistos como amenaza silenciosa. Cuando termina la guerra, el viejo reino de Baviera ya no existe, el Tercer Reich también ha desaparecido y en su lugar se está gestando una nueva República Federal de Alemania, democrática, vigilada de cerca por las potencias vencedoras. Ruprecht envejece sin haber llevado nunca la corona que algunos soñaban para él. Los palacios poco a poco empiezan a ser restaurados. Los turistas, años después, volverán a caminar por salas que estuvieron llenas de humo y polvo de bombardeos. Para los descendientes de los reyes, la pregunta ya no es ¿cuándo volveremos al trono?, sino otra muy distinta. ¿Cómo se vive en un país nuevo, con instituciones nuevas, llevando un apellido que remite a un reino que ya solo existe en libros, fotografías y en las piedras restauradas de los castillos? Esa es la pregunta que abrirá la siguiente etapa de su historia,
la de los Wittelsbach, aprendiendo a ser nobles sin trono, gestores de un legado cultural más que de un poder político, figuras históricas vivas en una Baviera que mira hacia el futuro europeo, pero que sigue, sin darse cuenta, caminando sobre las huellas de su antiguo reino. Cuando termina la guerra en 1945, el apellido Wittelsbach sigue existiendo, pero el mundo para el que estaba diseñado ha desaparecido. No hay trono al que volver, no hay corte que reorganizar. Hay un país ocupado, ciudades en ruinas y una Baviera que empieza a definirse ya no como reino, sino como Land dentro de una nueva Alemania que aún nadie sabe muy bien cómo será. Los miembros de la familia regresan poco a poco. Algunos lo hacen desde el exilio, otros simplemente reaparecen después de años de silencio prudente. Ya no se instalan en grandes ceremonias, sino en casas particulares, en residencias más discretas, muchas veces parcialmente dañadas. Las antiguas estancias de gala están en restauración o en manos del Estado. Lo que toca ahora es algo menos glamuroso. Organizar papeles, ver qué queda, reclamar lo que se pueda, aceptar lo que se ha perdido. El viejo conflicto sobre propiedades y patrimonio se reabre en clave democrática. El Fondo Wittelsbach, que ya existía desde los años 20, se convierte en una herramienta fundamental para situar a la familia en el nuevo sistema. A través de este arreglo, una parte importante de colecciones de arte, bibliotecas y residencias históricas queda destinada al uso público, mientras la familia recibe compensaciones económicas y mantiene determinados derechos. No es una restitución plena, pero tampoco una expropiación absoluta. Es, en el fondo, un pacto. Los Wittelsbach dejan de ser dueños de Baviera para convertirse en custodios visibles de una parte de su memoria. La vida cotidiana cambia de manera muy concreta. Donde antes se discutían tratados y se decidían nombramientos ministeriales, ahora se revisan balances, contratos forestales, acuerdos con museos. Algunos miembros de la familia se especializan en la gestión de bosques y tierras, supervisan explotaciones madereras, arrendamientos agrícolas, pequeños negocios vinculados al territorio. Otros se dedican a fundaciones culturales, patronatos de museos, asociaciones de conservación del patrimonio. Hay también carreras normales, estudios de derecho, economía, historia del arte, trabajos en banca, diplomacia, organizaciones internacionales. Si uno de los antepasados se hubiera asomado, habría reconocido apellidos, pero no los gestos. Un príncipe Wittelsbach del siglo XVIII habría recibido emisarios y generales. Su descendiente, en cambio, recibe a arquitectos, restauradores y directores de turismo. En lugar de firmar decretos, firma catálogos de exposiciones, prólogos de libros sobre Ludwig II, convenios de colaboración con universidades. La relación con el Estado bávaro es ahora la de un socio incómodo pero necesario. Los unos aportan legitimidad democrática y presupuestos, los otros aportan historia, simbolismo y un relato atractivo. En este nuevo escenario, Ludwig II, el rey incomprendido de su tiempo, se convierte en protagonista inesperado. Aquellos castillos construidos contra la lógica, que tantos dolores de cabeza dieron a ministros y acreedores, son ahora la máquina turística más poderosa de Baviera. Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee aparecen en folletos, anuncios, películas, imanes de nevera en medio mundo. Millones de turistas suben a autobuses cada año para ver de cerca lo que, en vida del rey, casi nadie entendió. La paradoja es evidente. El monarca que fue acusado de despilfarrar el dinero del Estado se ha transformado en uno de los mayores activos económicos de la región. No solo por la venta de entradas, sino por todo lo que gira alrededor: hoteles, restaurantes, tiendas, rutas, fotografía, cine. Y sin embargo, muy pocos de esos visitantes sabrían explicar qué fue exactamente el Reino de Baviera, cuándo empezó, cuándo terminó o qué papel jugaron los Wittelsbach en la historia europea. La forma ha sobrevivido al contenido. El decorado permanece, la trama se ha desdibujado. Para la familia, este fenómeno tiene un sabor agridulce. Por un lado, muchos de sus miembros se implican sinceramente en la conservación y difusión de ese patrimonio. Participan en inauguraciones de exposiciones sobre Ludwig II y sobre la Baviera barroca, patrocinan restauraciones de frescos, hablan en documentales. A veces, cuando una exposición se inaugura en una sala reconstruida de la Residenz, la presencia de un Wittelsbach no añade poder político, pero sí una especie de continuidad emocional. El visitante siente que no está solo ante un objeto antiguo, sino ante una historia que aún respira.
Por otro lado, resulta imposible no notar la distancia entre la imagen de postal y la realidad histórica. En las entrevistas, algunos descendientes subrayan este contraste. Todo el mundo reconoce las siluetas de los castillos y las jarras de cerveza del Oktoberfest, pero casi nadie se pregunta quién encargó esas obras, qué conflictos las rodearon, qué se perdió en el proceso. Es como si el reino perdido siguiera vivo únicamente como decorado de parque temático, sin que el público entre realmente en la trama. La vida privada de los Wittelsbach en la Alemania moderna se mueve en un terreno discreto. Hay bodas, bautizos, funerales que llenan algunas páginas de revistas, pero lejos del impacto que tuvo en su día el enlace de Sissi o el drama de Ludwig. Las nuevas generaciones crecen sabiendo que su apellido abre algunas puertas, pero también que genera expectativas extrañas. Para unos son reliquias simpáticas, para otros símbolos de un pasado que prefieren olvidar. Ellos mismos tienen que aprender a habitar ese rol híbrido. No son ciudadanos corrientes, pero tampoco soberanos. Si nos fijamos en actos públicos importantes, aniversarios, conmemoraciones, inauguraciones de museos, es frecuente ver a un representante de la casa Wittelsbach en la primera fila, entre políticos, obispos y autoridades civiles. No decide presupuestos ni leyes, pero aporta algo que ningún otro invitado tiene: la capacidad de encarnar en un solo apellido casi 8 siglos de continuidad. Para algunos, esta presencia es un recordatorio incómodo de las viejas jerarquías. Para otros, un elemento que da profundidad histórica a un país que tuvo que reinventarse varias veces a lo largo del siglo XX. Es fácil imaginar, aunque los documentos solo nos permitan intuirlo, la vida interior de alguien que lleva ese apellido hoy. Caminar por una galería abierta al público sabiendo que, para tus bisabuelos, aquello era simplemente el pasillo hacia el comedor. Entrar a una iglesia barroca donde tu familia tiene enterrados a sus muertos desde hace siglos y ver autobuses descargando visitantes con audioguías. Sentarte a negociar con funcionarios sobre horarios de apertura, derechos de imagen, uso de determinadas salas para rodajes de cine. Quizá la forma más honesta de describir su situación sea esta: los Wittelsbach han pasado de ser autores del relato bávaro a ser, en buena medida, personajes consultados sobre ese relato. No lo escriben, pero se les pide que opinen, que recuerden, que presten su rostro o su firma para darle continuidad. En un tiempo en el que casi todo es marketing, el apellido se convierte en una marca histórica que hay que administrar con cuidado. Y sin embargo, bajo ese barniz de normalidad moderna, hay algo que permanece. Cuando un miembro de la familia se sienta en un acto público junto a un cuadro de Ludwig II o cruza una sala donde cuelga el retrato de Sissi, no está simplemente inaugurando una exposición. Está cerrando por un instante el círculo entre un reino que ya no existe y una región que sigue viviendo en sus sombras y en sus luces. El trono desapareció, sí. La Constitución es otra también. Pero la historia de Baviera, contada en sus edificios, en sus paisajes y en ciertos apellidos, sigue teniendo discretamente la caligrafía de los Wittelsbach. Si hoy le pidiéramos a alguien que dibuje Baviera sin mirar un mapa, es probable que salieran siempre los mismos elementos: una jarra de cerveza espumosa, un Dirndl, un Lederhosen, montañas nevadas, una carpa del Oktoberfest, un castillo imposible en lo alto de una roca. Esa imagen parece tan natural que cuesta recordar que, en buena medida, fue fabricada. Y durante siglos, quienes estuvieron detrás de esa fabricación fueron los Wittelsbach. El ejemplo más claro es el propio Oktoberfest. Hoy lo vemos como una fiesta popular gigantesca, casi industrial, pero su origen es mucho más íntimo y monárquico. Una celebración por la boda del futuro rey Luis I en 1810, con carreras de caballos y festejos organizados por la corte. Lo que comienza como un evento para celebrar a la dinastía se va repitiendo, ampliando, convirtiéndose en tradición. Con el tiempo, las jarras sustituyen a los caballos, las carpas a los palcos reales, pero en el fondo seguimos celebrando un eco de aquella alegría dinástica. Lo mismo sucede con cierta iconografía bávara que hoy damos por sentada. Los trajes tradicionales no nacen directamente de un decreto real, pero sí reciben un impulso decisivo cuando la corte los incorpora en fiestas, retratos y ceremonias. Al promover determinados estilos como auténticos, los Wittelsbach ayudan a fijar una imagen de pueblo montañés orgulloso, piadoso, ligado a la tierra. No es que inventen de la nada la cultura campesina, pero sí la elevan a símbolo, la empaquetan, la devuelven al pueblo con una pátina de orgullo y de oficialidad.
Si miramos el mapa urbano, la huella es todavía más clara. Múnich, tal y como la conocemos, es en buena parte un proyecto real. Luis I imagina la ciudad como una especie de Atenas del Isar, encarga avenidas monumentales, pórticos clásicos, plazas que parecen escenarios. Sus sucesores continúan esa labor, levantando edificios para universidades, tribunales, museos. Pasear hoy por ciertas calles de Múnich es caminar por un catálogo de ideas políticas convertidas en piedra. Cada fachada habla de orden, de cultura, de una Baviera que quiere ser moderna sin dejar de ser ella misma. Los palacios que salpican el territorio bávaro no son solo residencias, son declaraciones de intenciones. Nymphenburg, con sus jardines extensos, no muestra únicamente riqueza, sino una forma de entender la relación entre poder y naturaleza. La Residenz, en el corazón de Múnich, concentra salas de recepción, galerías de retratos, tesoros acumulados durante generaciones. Una coreografía pensada para impresionar a embajadores, súbditos, artistas. Incluso los monasterios y santuarios que la casa protege o reconstruye forman parte del mismo programa. Hacer de Baviera un espacio reconocible, con una estética propia, inconfundible frente a Prusia o Austria. Y luego están los castillos de Ludwig II, que han acabado por eclipsar al resto del paisaje. Neuschwanstein se ha convertido en la silueta universal de la Europa de cuento de hadas, hasta el punto de inspirar castillos de parques temáticos al otro lado del océano. Linderhof y Herrenchiemsee, con su mezcla de fantasía y exceso, completan esa imagen de un reino suspendido fuera del tiempo. Lo paradójico es que Ludwig nunca pensó en ellos como decorados turísticos, eran refugios privados, escenarios de una vida soñada. Con el paso de las décadas, el sueño personal del rey se ha fundido con el sueño colectivo de lo que entendemos por romántico. En los museos bávaros encontramos otra capa de este legado visible. Pinturas, esculturas, tapices, joyas. Muchas de esas piezas no habrían llegado hasta nosotros sin la obsesión coleccionista de la dinastía. Reyes como Luis I no solo encargan edificios, también llenan sus salas con obras de arte cuidadosamente escogidas. Hoy, esas colecciones son del Estado Libre de Baviera, abiertas a cualquier visitante, pero su núcleo fue formado por gustos personales, caprichos estéticos, decisiones políticas de una familia concreta. La pregunta incómoda es, ¿sigue existiendo el Reino de Baviera, de algún modo, en esta suma de símbolos, fiestas y edificios? Jurídicamente no. Políticamente tampoco. Pero en el terreno de la imaginación, es difícil negar que la marca Baviera es, en buena medida, una creación wittelsbachiana que ha sobrevivido a la propia monarquía. Cuando un turista llega a Múnich, levanta la vista hacia las torres, bebe en una carpa del Oktoberfest y compra un recuerdo con un castillo a su lado, está consumiendo un relato que empezó como proyecto dinástico y ha acabado convertido en producto global. No es un caso aislado. Otros lugares del mundo han hecho algo parecido. Florencia con los Medici, Versalles con los Borbones, ciertas ciudades estadounidenses con sus magnates industriales. Pero en Baviera, la continuidad es especialmente llamativa. La región ha cambiado de constituciones, de alianzas, de sistemas económicos. Y sin embargo, la imagen que exporta sigue anclada en decisiones tomadas por reyes que murieron hace más de un siglo. Esto nos obliga a mirar con otros ojos aquello que solemos considerar folclore. ¿Cuánto hay de espontáneo y cuánto de planificado? ¿Cuántas tradiciones nacen realmente de abajo hacia arriba y cuántas fueron en su momento impulsadas por una élite que necesitaba reforzar su legitimidad? En Baviera, el rastro de esa ingeniería cultural está por todas partes, en la forma de las plazas, en la organización de las fiestas, en la elección de qué castillos se restauran primero y cuáles se dejan caer. Al mismo tiempo, hay algo fascinante en esta convivencia entre pasado y presente. El Estado democrático gestiona, amplía y reinterpreta lo que la monarquía dejó. La población lo adopta, lo transforma, lo mezcla con elementos nuevos. El resultado es ese paisaje de postal que parece eterno, pero que es fruto de capas y capas de decisiones humanas, de aciertos y errores, de proyectos que salieron bien y de otros que fracasaron pero dejaron huella. Y en el centro de todo, permanece una cuestión que planea desde el inicio de este documental. Si el reino sigue vivo en símbolos, paredes y fiestas, ¿qué queda de la dinastía en carne y hueso? Más allá de castillos, museos y jarras de cerveza, hay personas con apellidos largos, archivos a medio clasificar, historias familiares que nunca llegaron a los libros de texto.
Para entender hasta qué punto el reino perdido sigue respirando entre nosotros, tenemos que acercarnos a esos descendientes, a esos silencios documentales y quizá a vidas aparentemente normales que esconden un pasado que nadie les ha contado del todo. Si hoy abrimos un periódico alemán, no veremos el nombre Reino de Baviera en ninguna sección de política. Pero si abrimos un libro de genealogía, el apellido Wittelsbach sigue ahí, vivo, extendiéndose en ramas que ya no llevan corona, pero sí memoria. El reino desapareció de los tratados, la familia no. Hoy, la línea Wittelsbach sigue existiendo en forma de príncipes y duques de Baviera, que ya no deciden guerras ni firman constituciones, pero que mantienen títulos históricos, gestionan patrimonios, presiden fundaciones culturales y aparecen de vez en cuando en bodas reales europeas. En fotos oficiales de otras casas, a veces, en una esquina, vemos un rostro con apellido largo que casi nadie reconoce. Y sin embargo, es heredero directo de aquellos reyes que levantaron Neuschwanstein o pasearon por la Residenz. Una parte de su legado es visible y ordenada: palacios convertidos en museos, colecciones de pintura catalogadas, archivos estatales que conservan cartas, decretos, diarios. Otra parte está en manos privadas: documentos guardados en cajas familiares, recuerdos transmitidos de abuelos a nietos, fotografías enmarcadas en casas que no salen en las guías turísticas. Y hay una tercera parte que, sencillamente, se perdió. Papeles quemados en bombardeos, muebles saqueados, tierras confiscadas, historias que nadie escribió a tiempo. Cuando los historiadores se acercan a los Wittelsbach, se encuentran con un mapa incompleto, ramas secundarias apenas documentadas, hijos nacidos fuera del matrimonio que desaparecen de los árboles oficiales, emigraciones discretas a América o a otras partes de Europa. Entre las líneas claras del tronco principal se adivinan sombras, huecos, nombres que se mencionan una vez y luego se desvanecen. Sabemos lo que pasó con los grandes reyes, sabemos mucho menos de sus primos lejanos, de sus hijos ilegítimos, de las descendientes que se casaron con burgueses y salieron del círculo aristocrático. Es muy probable que hoy exista gente en Baviera y fuera de Baviera que tenga en su árbol familiar a algún Wittelsbach sin saberlo. Un tatarabuelo que trabajó en la administración y se enamoró de una dama de compañía, una hija no reconocida en documentos oficiales, pero aceptada en privado, una rama que se marchó a América a finales del siglo XIX y cambió de apellido para empezar de cero. En la superficie, familias completamente normales. En profundidad, conexiones con un reino que ya no está en los mapas. Si ampliamos la mirada al conjunto de Europa, los Wittelsbach son un ejemplo concreto de un fenómeno que ya hemos visto en otras dinastías alemanas. Casas que perdieron el poder político, pero siguen presentes en la red de parentescos que une a muchas monarquías actuales. La sangre bávara se mezcla hoy, discretamente, en árboles genealógicos de casas reinantes y exreinantes, como una corriente subterránea que atraviesa fronteras y siglos. En el primer documental, hablábamos de esas dinastías alemanas olvidadas que aún nos rodean sin que nos demos cuenta. Aquí, con Baviera, hemos puesto nombre y rostro a una de ellas. Esto plantea una primera pregunta incómoda. ¿Te parece justo que hablemos del reino de Baviera como si fuera solo un capítulo cerrado de los libros de historia? Cuando reducimos su historia a unas pocas fechas, 1806, 1864, 1886, 1918, corremos el riesgo de convertir casi 800 años de gobierno en una línea de tiempo plana, sin voces, sin matices. Sin embargo, su huella sigue presente en la arquitectura de las ciudades, en la forma de las fiestas, en los apellidos de algunas familias y en decisiones políticas que aún estructuran el Estado alemán. Otra pregunta. ¿Crees que es peligroso olvidar quién diseñó muchas de las instituciones y símbolos que seguimos usando? No se trata de idealizar el pasado ni de rehabilitar sin crítica a una monarquía, pero sí de entender que gran parte de lo que hoy damos por natural, desde la organización de ciertos museos hasta el trazado de algunas ciudades, procede de elecciones hechas por personas muy concretas, con intereses, prejuicios y sueños propios. Cuando olvidamos a esos diseñadores, corremos el riesgo de pensar que las cosas siempre fueron así, que no se pueden cambiar, que no hay alternativa. Y luego está la dimensión personal. Si tú descubrieras algún día que llevas un trozo de esta historia en tu árbol familiar, un enlace lejano con los Wittelsbach o con cualquier otra casa reinante, ¿cambiaría algo para ti? ¿Te sentirías diferente, más cerca de los castillos y las crónicas que ves en los documentales?
¿O lo verías como una curiosidad, una anécdota genealógica sin impacto real en tu vida? Tal vez, la pregunta más interesante no sea si desciendes de reyes, sino hasta qué punto tu identidad se apoya en relatos que van mucho más atrás de lo que pensabas. Porque al final, la historia que hemos recorrido en este documental puede resumirse en un arco sorprendente. De señores del Rin a duques, de duques a reyes, de reyes a exiliados, de exiliados a gestores de patrimonios y guardianes de museos vivos. Los Wittelsbach han pasado por todas las estaciones posibles del poder: ascenso, esplendor, crisis, caída, reinvención. Y Baviera ha pasado de ser un reino soberano a una región dentro de un estado federal, pero sin perder del todo ese aire propio que hace que, cuando escuchamos su nombre, pensemos en algo más que en una división administrativa. Baviera ya no aparece como reino en los mapas políticos, pero sigue siendo un reino de memoria, de estética y de relatos. Está en las postales que viajan por el mundo, en las fotos de turistas frente a Neuschwanstein, en los brindis del Oktoberfest, en las visitas escolares a los museos que guardan colecciones reales, y también en las conversaciones familiares, en los apellidos que se repiten, en las historias, a medio contar de algún antepasado que trabajó para el rey. Quizá eso es, al final, lo que fue siempre un reino, un pacto entre el poder y la imaginación. El poder cambia de manos, se moderniza, se democratiza, se desplaza hacia parlamentos, mercados y empresas. La imaginación, en cambio, tiene otra lógica. Se aferra a imágenes, a símbolos, a historias que nos ayudan a entender quiénes somos. Los Wittelsbach perdieron el poder. La imaginación, sin embargo, sigue de su parte cada vez que alguien mira un castillo en la niebla y piensa, aunque no conozca los nombres ni las fechas: aquí alguna vez hubo un rey.